Muy buenos días para todas las personas que se encuentran en esta transmisión. Hoy vamos a mirar en el libro de Efesios, en el capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que estando así, en esa condición, Él, por su gran amor, por su misericordia, nos rescató. Diga conmigo: vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero con mis lágrimas tus pies, quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Gracias, Señor, porque tú nos diste vida juntamente con el Señor Jesús y por la gracia tuya podemos vivir y acercarnos a ti en esta mañana para celebrar y darte gloria y honra, Señor, a ti, porque eres bueno. Vamos a cantar esto juntos, hermanos. Esta canción que dice que nos alegremos y nos gocemos porque la salvación es de nuestro Dios. Por la gracia del Señor, hoy tengo salvación, pues la gloria y el poder son de Dios nuestro Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Por la gracia del Señor, hoy tengo salvación, pues la gloria y el poder son de Dios nuestro Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Jesucristo es mi pastor, Él es poderoso y reina, Rey de reyes el Señor, es el Cordero de Dios. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria en la iglesia al Señor. Así es, Señor, gracias.
por tu amor, por tu misericordia, nosotros, por tu gracia, somos salvos. Por tu gran amor, Señor, con que nos has amado. Gracias porque esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino por tu pura misericordia y por tu gran amor. Señor, recibe esta mañana estos cantos que hemos elevado, que hemos cantado para ti, en tu presencia y juntos en congregación todos los hermanos. Dios los bendiga, hermanos, y que disfruten la predicación que el Señor nos haga. Amén. Hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga. Es para mí de gran alegría poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra del Señor. Dándole muchas gracias también al pastor Juan, que tuvo la amabilidad de invitarme para compartir con ustedes la palabra del Señor. De parte del pastor Juan, un saludo. El pastor está gozando de sus vacaciones. Les manda muchos saludos, muchas bendiciones de parte del Señor. Dios mediante, en una semanita él vuelve a laborar, a estar muy pendiente como lo ha estado a través de las redes sociales de la iglesia, pero ahora de una manera quizás más presencial con la iglesia. Un saludo de parte del pastor. Hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a los Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Quiero hablar un poco de la carta. La carta es escrita por el apóstol Pablo. Se encuentra encarcelado, el lugar es la cárcel en Roma. Es allí donde Pablo escribe Efesios y donde también escribe otras 3 cartas, para un total de 4 cartas: Filipenses, Colosenses, Filemón y la carta que hoy quiero exponer, la de Efesios. Se dirige a la iglesia, a los creyentes santos, fieles, como lo dice el versículo 1. Quiero leerlo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Es una carta que Pablo escribe a los creyentes allá en la iglesia en Éfeso, en la iglesia de los Efesios, y lo que Pablo está dando por sentado es de que ellos son santos, han sido santificados a través de Cristo Jesús y que son fieles seguidores de Cristo. Hoy yo quiero compartir esta palabra que el Señor me ha regalado, también creyendo y anhelando que llegue a los corazones de ustedes, hermanos, fieles, santos, seguidores de Cristo. Pido al Señor que esta palabra sea muy relevante para ustedes, para la iglesia, para todos los que escuchen esta palabra, y que el Señor haga grandes cosas en sus vidas y que puedan responder de una manera muy linda y muy asertiva al llamado que el Señor nos hace a través de su palabra. Quiero leer el texto, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos, que han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo
y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Les invito a que oremos al Señor para que Dios nos hable en esta mañana. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu santa palabra con mis hermanos, Señor. Padre, te pido que tu Santo Espíritu tome nuestras vidas, llene nuestros corazones, renueve nuestras mentes y que podamos entender bien tu palabra en esta mañana. Que tu palabra cumpla el propósito, Señor, por el cual se predica. Que podamos tener el discernimiento, que mis hermanos puedan tener el discernimiento, la sabiduría de poder entender bien el mensaje de tu palabra en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos a ti, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, a manera de introducción quiero meditar en algo. En estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, he notado que las personas, la humanidad, se encuentra preocupada, se sienten atemorizados, angustiados, ansiosos. Y esto ha hecho que se generen muchas necesidades en las personas. Y una de las necesidades que está deseando la gente, la humanidad, es la vacuna del virus que está en este momento esparciéndose en el mundo a través de la pandemia. Y yo he pensado y he meditado de que la necesidad de la humanidad y de las personas en este momento quizás no es la vacuna o un trabajo o un bienestar, sino más bien una reconciliación con el Señor. Porque si bien las personas tienen en este momento temor, miedo, confusión al virus, puede ser que realmente tienen miedos a la muerte. Y eso lo que dice es que las personas no están preparadas para asumir la muerte y partir a la presencia del Señor, a un juicio que la palabra nos muestra. Entonces, realmente he pensado y meditado en estos días que la necesidad de la humanidad es reconciliarse con el Señor, tener un encuentro real con el Señor, para que todas las otras cosas vengan añadidas al poder tener una relación y ser reconciliados con el Señor. Para mí esa es la mayor necesidad de la humanidad en este momento. En este texto, en estos 10 versículos del capítulo 2, Pablo viene a tratar con la iglesia, con los fieles santos creyentes de la iglesia, el pasado, el presente y el futuro. Algo que en estos días ha sido muy inquietante para las personas, y es el futuro. Un presente como el que estamos viviendo y un futuro también que es incierto para las personas, porque vienen preguntas, cuestionamientos de qué va a pasar, qué va a traer todo esto para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Y lo que la gente se pregunta es: ¿qué será del futuro del mañana? ¿Qué vendrá para nuestras vidas? Pablo en esta carta, en el capítulo 2, empieza a recordarle el pasado a los creyentes en la iglesia de Éfeso. Y aquí quiero hablar de un pasado sin Cristo. En el versículo 1, Pablo le dice a la iglesia: ustedes estaban muertos
a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Era un estado sin Cristo. Ustedes antes estaban muertos a causa de delitos, pecados, a causa de la desobediencia, a causa de sus muchos pecados. Quiero que miremos el término delitos. Delitos significa, traduce desobediencias, pasos equivocados o faltas cometidas. Esos son los delitos. A causa de los pecados, el término pecados traduce errar o perder el blanco. Para que lo entiendan de una mejor manera, es como cuando estamos arrojando el dardo al tablero donde está la puntuación o el punto máximo, es lanzar y errar en el blanco. Esto tiene relación con la capacidad que tenemos de obedecer al Señor. Hemos errado, hemos fallado en cuanto a caminar bien con el Señor, a obedecer sus estatutos, sus mandamientos. Pablo le dice a la iglesia: ustedes estaban muertos a causa de delitos, de pecados, y eso les hace estar en una condición de muerte espiritual. Ese era el pasado de los fieles y santos que han creído en Cristo en la iglesia. Muerte espiritual, que es el resultado de una vida apartados o separados de Cristo Jesús. Versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Lo que este versículo 2 nos dice, o lo que la palabra del Señor nos dice, es que las personas que no tenían a Cristo en el original de la carta estaban siendo influenciados y gobernados por Satanás, a quien en una oportunidad Cristo le llama el príncipe de los aires, una realidad. Estas causas o consecuencias de la muerte que vienen por estar separados de Cristo nos llevan a una condición de separamiento de Dios, de estar separados de Dios, y es un estado de rebeldía. Pablo describe a este mismo príncipe como el que ahora opera en las vidas que no tienen a Cristo. En los hijos de desobediencia, quien viven en el pecado y se caracterizan por una rebeldía contra Dios, separados de Dios. En ellos reina, opera la maldad. Satanás mismo opera en ellos. A manera de aplicación, trayendo este texto de allá del tiempo de la carta, haciendo relevante hoy este texto para nosotros, en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, yo puedo notar que hoy gran parte de la humanidad todavía están muertos espiritualmente. Y moralmente pueden haber muchas personas que hacen cosas buenas, obras de caridad, son serviciales y tienen una conducta en la moral que es llamativa y que se puede resaltar, pero no son el resultado de estar unidos a Cristo Jesús. Hoy yo puedo ver que la humanidad necesita reconciliarse con el Señor y necesitan pasar de ese estado de muerte espiritual a un presente en una nueva vida en Cristo Jesús. Este mismo espíritu es el que está actuando hoy en la vida de los hijos de desobediencia. Hoy, en medio de preocupaciones, de temores, de dudas, vienen las tentaciones, vienen los deseos, vienen las invitaciones de las obras de la maldad para todos aquellos que aún están muertos en esa condición de muerte espiritual.
estos son los que no reconocen a Dios, ni lo obedecen. Y eso los hace estar en un estado de rebeldía, en un estado de separados de Dios. Quiero dar un ejemplo, uno o dos ejemplos. Pienso en la corrupción que siempre ha existido a través de los gobernantes injustos, pero más hoy o en este tiempo estamos viviendo cómo la corrupción ha salido a flote y cómo poder entender cómo personas que gobiernan son capaces de gobernar con tanta corrupción. Ejemplo claro por tomar en cuenta el de los dineros de ayudas del gobierno a través de gobernantes, cómo han tratado o cómo han hecho que estos dineros desaparezcan, que se desvíen. Uno puede entender que son obras de maldad, son obras de pecado, son obras de personas que están en una condición de muerte espiritual, que no tienen ninguna relación con el Señor. Otro ejemplo, por ejemplo, la desintegración de los hogares. Me llama la atención y me entristece, y es un motivo de oración ver cómo las familias en el confinamiento han venido desintegrándose, ha venido la violencia, el abuso, el maltrato a la mujer, porque no se soportan, porque Cristo no reina en sus vidas. Es muy triste ver que las obras de maldad se están manifestando en los hogares, y los hogares se están deteriorando, se están dañando a causa de el que gobierna hoy las vidas de las personas que están en una condición de muerte espiritual. Y quiero terminar con el ejemplo de la niña indígena que fue abusada por estos 7 hombres, y solo queda pensar en qué obra más diabólica. No puede haber otra obra más diabólica que esa. Y no es una obra que sea resultado de tener a Cristo, de ninguna manera. Solamente las personas que están en muerte espiritual pueden hacer cosas como estas. Ellos se convierten en hijos de desobediencia y lo que hacen es obedecer las obras de la maldad. Es una realidad hoy. No solamente era una realidad para los receptores, los que recibieron la carta del apóstol Pablo allá en la iglesia en Éfeso, sino que es una realidad de la humanidad hoy. Y lo vemos en estos ejemplos que acabo de contarles, de explicar, que son eventos que me han movido mucho y que me han llevado a orar y a saber que la necesidad de la humanidad no es la vacuna, ni es el bienestar, ni el trabajo, ni estar rodeados de buenas personas. La necesidad de la humanidad, mirando todos estos ejemplos, es una reconciliación con Cristo Jesús. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cuáles son las obras que manifiestas tú? ¿Cuáles son los frutos que tú le das al Señor? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién influencia tu vida? ¿Qué hay en tu mente, en tu corazón? Es una invitación para ustedes, santos y fieles de la iglesia de Cristo Jesús, allá en la congregación de Envigado. ¿Cuáles son las obras que ustedes están manifestando al estar unidos a Cristo Jesús? Versículo 3. Antes de leer el versículo 3, quiero terminar con estas personas que se encuentran en este estado de muerte espiritual. Lo que están haciendo es errando al blanco. Están fallando en cuanto a la capacidad de obedecer al Señor. No tienen el discernimiento, el entendimiento para obrar de una manera diferente, para ser imitadores de Cristo Jesús, que es nuestro mayor ejemplo en las obras de amor, de justicia, de bondad, de paz. Versículo 3.
Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Las obras de maldad, las obras del pecado, provienen de una condición natural del ser humano sin Cristo, separados de Dios. Una conducta merecedora de la ira de Dios. No merecemos otra cosa los seres humanos, sino el juicio del Señor, por nuestro comportamiento, por nuestras obras, porque nuestra naturaleza es de pecado, lo dice la palabra. Desde allá del huerto del Edén, en la caída, nosotros tenemos una naturaleza de pecado, y eso nos hace estar siempre delante de la ira del Señor. Pero gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros, porque es ahí donde Dios nos ve con amor, donde podemos encontrar el perdón de nuestros pecados y una restauración y una nueva vida en Cristo Jesús. Este es el estado de la iglesia en el pasado sin Cristo. Este era el estado de los creyentes en la iglesia de Éfeso, pero también es un estado de la humanidad hoy. Y quizás muchos de nuestras familias, de nuestros vecinos, nuestros amigos, se encuentran en una condición de pecado hoy, que necesitan conocer a Cristo. Es nuestra tarea, hermanos, de poder compartir del Señor, de poder dar noticias positivas, las noticias que hablan de Cristo desde el Antiguo Testamento, en la boca de los profetas. Hoy las noticias reinan, noticias malas, noticias que nos llenan de temor, que nos confunden. La humanidad necesita escuchar buenas noticias. La humanidad que se encuentra muerta hoy espiritualmente necesita escuchar buenas noticias. Esta era la condición y el pasado de los creyentes. También fue nuestra condición antes de conocer a Cristo. Y cuando recordamos nuestro pasado sin Cristo, no nos gloriamos ni nos sentimos alegres de ello. Pero yo personalmente me alegro de que Cristo me haya sacado a mí de ese lugar, de esa muerte espiritual. Hoy le doy gracias al Señor, porque el recordar mi vida cuando no tenía a Cristo me hace valorar mucho más lo que Él ha hecho por mí. Que cuando tú recuerdes dónde estabas antes de Cristo, eso te lleve a agradecer el sacrificio de la cruz, a vivir de una manera comprometida con el Señor por todo lo que Él ha hecho. El recordar nuestra condición de pecado, de maldad, de suciedad, nos hace valorar más el sacrificio de Cristo. Pablo ya habló en estos 3 primeros versículos del pasado. Ahora Pablo va a hablar del presente a la iglesia. Versículo 4, del 4 al 6. Y aquí quiero tratar el presente en Cristo Jesús, que es lo que Pablo viene y le dice a la iglesia. Versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados y delitos, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, le dice Pablo a la iglesia. Un presente en Cristo Jesús. Quiero hablar de este término del versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia del Señor? ¿Tú cómo puedes describir la misericordia del Señor? Porque sabemos que es por misericordia que Dios nos ha atraído a Él. Pero mire tan linda esta expresión, esta descripción de la misericordia. Virtud
de compadecer las miserias ajenas y tratar de aliviarlas. Esto lo hizo Cristo Jesús. Se compadeció tanto de nosotros, se compadeció tanto de la humanidad, que compadeció nuestras miserias en la cruz, con el único deseo de aliviarnos, de sanarnos, de limpiarnos. Misericordia es un atributo divino, solo de Dios. Muchos de nosotros nos consideramos misericordiosos, pero es una virtud de Dios. Es una virtud en Jesús, en la cruz del Calvario, cuya virtud, donde Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas. Esto lo dice Romanos 1:18. Esa es la misericordia del Señor, con la que Él nos amó. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó. Ahora quiero hablar del término amor. ¿Qué es el amor? La muestra más grande del amor. La muestra más grande de amor es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Este amor con el cual Dios nos amó a través de Cristo es lo contrario al pasado nuestro, donde estábamos bajo la ira de Dios. Este amor es contrario a estar bajo la ira, en un estado de muerte. Es un amor que nos vivifica. Es lo contrario a la ira. Ahora estoy en amor y en misericordia en Dios a través de Cristo Jesús. Las características de este amor es un amor único, espontáneo, fuerte, soberano, eterno para siempre. Es infinito este amor de Dios. Romanos 5:5 lo dice de esta manera. Es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pasamos de ira al amor de Dios, que ha sido derramado a través de Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. El amor del cual nadie ni nada nos podrá separar. Lo dice Romanos 8:38-39. El amor del cual nadie ni nada nos podrá separar. Yo quiero leer este texto, hermanos. Romanos 8:38. Dice la palabra del Señor: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Y miren especial este texto para nuestros días, de lo que hablaba ahorita, con la incertidumbre, el miedo y el temor, con todo lo que estamos viviendo en un presente. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni los temores que hoy tenemos en medio de pandemia, de virus, de muerte que acecha a la humanidad, ni en los temores y preocupaciones del día de mañana. Aquí quiero volver al título de esta predicación: un futuro seguro en Cristo Jesús. Ni el futuro que viene, que es incierto, nos puede separar del amor de Cristo. Ni las preocupaciones del día de hoy, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Estábamos en un pasado donde teníamos miedo, temor, inseguridad, pero el presente en Cristo, hermanos, tiene que ser un presente de seguridad, de confianza en Él. Somos seres humanos, sí, podemos sentir miedo, temor en ocasiones, pero no puede reinar el temor en nuestras vidas, porque ahora Cristo está en nosotros. Y Dios nos ha dado un espíritu, Cristo nos ha dado un espíritu de valentía, de amor, de dominio propio, y no podemos dejar que el miedo gobierne nuestra vida. En el presente
Tenemos que vivir este texto. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni lo que viene, ni los temores, ni las dudas, ni las preocupaciones de lo que vendrá en el futuro. Si nuestro presente es Cristo, hermanos, debemos sentir cada día más la fortaleza, la confianza y la seguridad de que nuestro futuro está asegurado en Él. Nos dio vida Dios a través de Cristo. Hay una exclamación de Pablo en ese versículo 5, parte B, en Efesios, versículo 5, parte B. Hay una exclamación de Pablo donde él dice que es solo por gracia. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Hermanos, esto es solo por la gracia del Señor. Solo merecíamos estar bajo la ira del Señor. Pero esto que hoy creemos, que hoy confesamos, es solo por la gracia de Dios hacia nosotros. Es un regalo inmerecido del Señor. Por la riqueza de su misericordia y la grandeza de su amor y el maravilloso carácter de su gracia, es que Dios nos vivificó. Misericordia, amor y gracia. Juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Pablo ha hablado del pasado, del presente seguro en Cristo Jesús. Y ahora Pablo trata con la iglesia en esta carta sobre el futuro. Un futuro seguro en Cristo, como el título de la predicación. Un futuro que nos garantiza nuestra gloriosa resurrección. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Un futuro seguro, hermanos. Independiente de lo que Dios permita para nuestra vida y lo que venga en estos días difíciles, tenemos un futuro seguro en Cristo. Una eternidad con Dios a través de Cristo Jesús, donde Cristo nos ha sentado juntamente con Él y nos ha hecho herederos juntamente con Él de las riquezas celestiales. No debemos preocuparnos tanto por el futuro. No debemos ir a que nos predigan el futuro. Hermanos que todavía van por allá a ver qué depara el futuro. Nuestro futuro está seguro en Cristo Jesús. Lo dice la palabra. No recibimos todas estas bendiciones de una sola vez, pero sí el derecho, no derecho porque lo merezcamos, sino el derecho por haber creído en Cristo Jesús, el derecho por lo que Cristo hizo por nosotros, que un día vamos a recibir en plenitud esta vida eterna, este descanso en el Señor eternamente. Está asegurado nuestro futuro. Y una nueva vida en Cristo ha comenzado. Ya no somos muertos vivientes. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Y para terminar, hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo en mente cuando nos concedió esta salvación? ¿Cuál es el propósito de Dios redimirnos en Cristo Jesús? Pablo responde en el versículo 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos a ti y a mí, a nosotros la iglesia, los santos y los fieles de Cristo, como testigos, como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo, somos sus relucientes joyas. Los que testificamos de la gracia del Señor, de sus bondades, de lo que ha hecho por nosotros a través de Cristo. A través de toda la eternidad,
los redimidos, nosotros, los santos, fieles del Señor, la iglesia. Pablo apunta a la iglesia, no a una manera individual, sino conjunta. La iglesia es llamada a través de toda la eternidad a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra tarea. Quien nos rescató del pozo de destrucción y nos alzó a las alturas celestiales. Un fin bonito. La iglesia actúa las buenas obras para llevar adelante el plan del reino de Dios bajo el señorío de Cristo. Versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esta es la tarea de la iglesia, hermanos. Manifestar buenas obras, donde nuestro ejemplo es Cristo Jesús. Obras de amor, de bondad, de misericordia. Si tú quieres un futuro, si quieres largos días de vida, Dios te los puede regalar. Pero es para hacer la obra de nuestro Señor. Hermanos, iglesia, somos llamados a eso. A ser testigos, a ser joyas maravillosas que brillan en luz, para que muchos que hoy están muertos espiritualmente puedan ver la bondad, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en tiempos tan difíciles. Que Dios les bendiga. Los amo mucho en el amor del Señor. Quiero terminar orando al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos pasaste de muerte a vida, Señor. Estábamos muertos, pero ahora vivimos, Señor, gracias a Cristo. Señor, gracias por nuestro presente, que es en Cristo Jesús. Gracias por la seguridad, la certeza que hoy tenemos, Señor, en medio de tiempos tan difíciles que traen preocupación, temor y dolor. Señor, pero estamos convencidos de que si tú eres nuestro presente, nada tiene que afligirnos ni preocuparnos, porque nuestro futuro está en tus manos, Señor. Y tuyo es el poder y tuya la gloria, Señor. Tú tienes el control y el dominio de todas las cosas. Ayúdanos a seguir adelante, confiando plenamente en ti. Bendice tu iglesia, Señor. Tú peleas por ella. Tú nos has guardado en tiempos difíciles. Y tú prometiste que siempre estarás con nosotros y nunca nos dejarás. Señor, que esta palabra haga verdad y buenas obras en la vida de la iglesia, en la vida de mis hermanos, en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Un saludo.